Hola Jorge, bien, bueno, con lluvia, Con como lluvia, todo. con mi atuendo de invierno absoluto. ¿Ah? Oye, pero ¿estáis listos para la expedición? Te toca salir a No. comprar probablemente al supermercado más rato. Sí, llegué a hacer el programa porque ayer fue festivo, así que llegué, me senté aquí y aquí estoy al aire. Así que vengo Sí, con no, esas y condiciones. es un viernes muy raro porque, bueno, suspendieron clases, Sí, interferiado, sí. temporal, con todas estas como informaciones que hemos escuchado toda la semana, entonces es un fin de semana largo muy atípico, como de casa, hogareño, con Sí. frío, gris, así que, bueno, mandarle un saludo a toda la gente que está probablemente en su casa. Resguardándose, lo más importante estos días es obviamente Sí. cuidarse, y aquí el cine nos ayuda, aquí el Eso, cine, las películas, en este eso. caso, puede ser una buena alternativa para estos días grises que vamos a estar en nuestro hogar ahí resguardándonos, y un buen panorama para estos días pueden ser las películas. Absolutamente de acuerdo. Sin ánimo de desconcentrarnos de la actualidad y de lo que esté pasando y sentir también, obviamente, por toda la gente y las familias que están damnificadas y están siendo azotadas por el sistema frontal. Pero tratando de poner también un poquito de alternativa a un fin de semana largo, muchos hicieron sándwich hoy día, entonces también hay como poca Sí, gente, más la lluvia, qué sé yo, tanto problema del traslado, entonces como que está listo para ver una buena película, sí. para repasar hechos importantes, hitos históricos, ¿no es cierto?, Así es. en el mundo Y del lo cine. otro que te iba a comentar era como esta semana se estrena lo nuevo de Nolan, de Christopher Nolan, una de las películas más esperadas del año. Obviamente tiene prioridad, como tú decías, el tema meteorológico, hay que tratar de quedarse en la casa el mayor tiempo posible, así que lo dejamos para la próxima semana y esta sesión vamos a recomendar películas que podemos ver en nuestra casa. Si Perfecto. hemos estado toda la semana con noticias, ha llovido ya suficiente, hay viento, así que para resguardarnos, y ahí hemos hablado en contra de los streaming y hemos hablado a favor de los streaming, y esta semana, por ejemplo, este fin de semana, bueno, tenemos una buena opción de ahí, de que el cine nos acompañe en nuestra casa, y panoramas para hacer con la familia también, que siempre es importante cuando estamos todos reunidos también en estas eventualidades climáticas. Exactamente. Señor, y antes de partir, pasémosle el dato inmediatamente a bitácoradecine.cl, Así es, en Instagram y también en la página web. Cuénteme alguna cosa tal. importante ahí. La última publicación ya comenzamos un poquito con lo que son las novedades de los festivales. El segundo semestre de este año se viene ya cargadito con festivales de cine, así que ya están saliendo los anuncios de programación, se van confirmando fechas. Viña, por ejemplo, ya confirmó su fecha acá en Viña del Mar del 23 al 28 de noviembre, sabemos de Valdivia, y se viene toda la cartelera de festivales, y por eso te lo comentaba, porque está destacada los primeros anuncios de programación en Valdivia, por ejemplo, y en Bitácora de Cine tenemos una sección de agenda temática del día de hoy. Vamos a hacer una excusa muy obvia, pero para tener referencias cinematográficas con la lluvia, porque Perfecto. está presente en las películas. Estamos en la casa mirando por la ventana este frente de mal tiempo que está bien intenso, y la lluvia de repente suele ser un elemento narrativo bien importante, no solo los títulos, sino que es un componente cinematográfico. Así que el día de hoy la excusa, aprovechando este temporal, películas con temática de lluvia. Así que comencemos. Ahí vamos. Veamos, veamos. Podemos escuchar un poquito de estas películas porque ya la primera es muy, muy antigua, una Tiene clásico de pinta. todos los tiempos, película de De la Metro, 1952, ¿no? En los de la estudios de la Metro Metro. Goldwyn Mayer, cuando no salía ni siquiera el León. Oh, Imagínate, ya a esta altura, época dorada del cine hollywoodense, y este es un clásico, sí. Cantando bajo la lluvia. eh, es una película que de alguna forma tiene, bueno, se conoce como uno de los musicales más importantes, pero es también un monumento como al optimismo, y demuestra de alguna forma cómo el arte es parte también de esa transformación de cuando estamos en escenarios más fríos, más grises, de como la lluvia, también se puede convertir en un espacio de felicidad. Esta película está protagonizada por dos mega estrellas de Hollywood de esa época, como Gene Kelly y Debbie Reynolds, y se le considera como dentro de los principales musicales en la historia del cine. Pero lo interesante es que la película nos lleva a 1920, y es una década
en la historia del cine muy importante porque es cuando aparecen las películas sonoras. Las primeras películas en la transformación del cine mudo al cine sonoro, y el protagonista de esta película es una estrella del cine silencioso que debe transformar su vida a lo que son las nuevas tecnologías. Y ahí se enamora de una joven actriz de teatro que no tiene reconocimiento. Y en ese contexto es que aparece este musical. Por lo tanto, es una película muy emotiva desde como esta comedia dramática, pero también tiene un componente histórico respecto al cine bien interesante. Cómo sufrieron o cómo hay varios actores y actrices que en la época del cine mudo no pudieron adaptarse Sí, al cine sonoro. así Por lo es. tanto, sus carreras se vieron truncadas en esa época. Y este es la lluvia aquí es un elemento narrativo como lo conversamos porque es ese elemento como purificador de representación de un escenario complejo, de tristeza. Aquí hay una catarsis. Cuando camina bajo la lluvia, Jim Kelly, en una secuencia que es histórica por agua, eh, todas sus preocupaciones de alguna forma se pierden, se limpia, deja de tener un poquito de pesimismo con el futuro del cine. Entonces las escenas de baile, el agua de alguna forma es un escenario, el paraguas un accesorio del baile, el asfalto ahí cuando suenan esos zapatos de tap que Sí. hacen ese ruido característico del Al estilo agua. de Fred Astaire, en su tiempo. Así es, tal cual. Entonces, hay muchos elementos que nos hacen una metáfora, donde de alguna forma cuando uno está enamorado y la tempestad que uno tiene por este escenario como complejo laboral, cuando uno está enamorado, tiene esa luminosidad, esa como alegría. Y una cosa que a mí siempre me gusta mucho es que esta es una película con una coreografía donde está esta destreza de los actores y actrices de la época. O sea, esta es una película musical tradicional, con largas tomas, con largas precisiones dentro de la música, las escenas de baile que tienen todos los actores. Y también es de las primeras películas de los años 50 que usan el Technicolor. Si tú te das cuenta, en las imágenes son totalmente contrarias al color de la lluvia. Son extremadamente llamativas, son una paleta cromática vibrante, muy saturada, y eso no es gratuito, sino que es estratégico para contrastar con el tono gris de la lluvia, y aquí es muy vitalizante. Entonces, una película que cuando estamos encerrados tal vez en la casa y estamos viendo harto gris, es una película que nos lleva a todo lo contrario. Mucha luz, mucho color, mucho sonido, es de verdad muy vibrante. Y tengo aquí el DVD porque este es un clásico de la historia del cine, Cantando bajo la lluvia. Jim Kelly y Debbie Reynolds son de esos como grandes estrellas de Hollywood de una época que lo ha visto en más de una película. Y en otras ocasiones hemos hablado de estas de las cintas como emblemáticas de la historia de Hollywood. 1952 son 70 años. Sí. Entonces, es difícil de repente ver que probablemente todos conocemos Cantando bajo la lluvia, pero yo no tengo la certeza de cuánta gente la ha visto completa, el musical, de sentarse a verlo. Y está en streaming, así que para la gente que quiere disfrutar de una película totalmente contraria a este ambiente gris y oscuro y frío de la lluvia, Cantando bajo la lluvia es muy luminosa, tiene unos colores de verdad, pero tremendamente atractivos, una historia, un romance en el Hollywood de los años 20, un musical de vieja escuela, y está en HBO Max. Así que una cinta, pero clásica, icónica, de culto del Hollywood clásico. Llena de historia, llena de tradición en la Metro, ¿no es cierto? En los estudios de la Metro Goldwyn Mayer, Así es. cuando se hacían esas coreografías, bueno, tú lo has detallado muy bien, ¿no es cierto? Cuando había una cámara, esas grúas, ¿no es cierto? Cuando Sí, efectivamente y estaba sentado el fulano, porque ahora hay otro sistema, ¿no es cierto? Pero, y hacían los trailings, y corriendo esas cámaras enormes, ¿no es cierto? Todo así es. vestuario, como tú señalabas, ¿no es cierto? Había todo un esquema. Y esos estudios que son enormes, que ahora ya todo se ha reemplazado, tú sabes, por los verdes, que son los cromas, o Exactamente. sea, era verdadero allá. Y ahí en las tomas Sí, secuencia era de una patada nomás y vamos dándole, ¿no es cierto? sí. Con esa baile, con ese ritmo, ¿no es cierto? Con esa entrega absoluta en el escenario. Tiempos realmente increíbles del cine que, bueno, por razones obvias ya no vuelven esos tiempos, pues, digamos, No, ¿no? muy difícil, muy Ah, difícil. Es la época
hace 100 años atrás prácticamente. La película está ambientada en la década del 20. Como tú decías, los grandes estudios, pero son nombres que hasta el día de hoy seguimos escuchando. Sí. La Warner, Paramount, la Metro Goldwyn Mayer, son los estudios donde nació el cine hollywoodense, que hasta el día de hoy, con otros nombres como Netflix, como Amazon, que lo van acompañando, pero que de alguna forma en esas bodegas se generó la magia del cine, creando con todos estos elementos que tú mencionabas, esas cámaras que arrastraban por prácticamente unos rieles, grúas, sonidistas, camarógrafo, y la magia del cine nace ahí. Así que por lo mismo es una película muy de cine, que habla mucho, mucho del cine, es una película muy entretenida, es un musical que yo sé que hay varias gente que el día de hoy el género musical no es de los principales, que tiene incluso casi rechazo, pero el cine nació y el cine hollywoodense en particular, el género musical fue muy importante en el desarrollo de las películas y de la audiencia. Así que Cantando bajo la lluvia, una impostergable, ineludible para días de lluvia, recuperarla. ¿Visto? De verdad es como quienes les gusta ver cine clásico, es una muy buena opción. A ver, a ver, a ver. What's a timberman want with being a wiki? Just looking to earn a living, just like any man. Starting new. On the run. Y acá cambiamos totalmente de tema. Si dimos una película más luminosa, también vamos a entregar una película para entregarnos a este encierro de estos días de fin de semana acá en la casa con estos días de lluvia. Se llama El Faro, The Lighthouse. Es del año 2019 de Robert Eggers, que es un director que este año estrena una nueva película, fin de año. Y esto ya es un descenso a los abismos de la mente humana, en un clima que nos lleva de alguna forma a esto más introspectivo. Está protagonizada en un duelo actoral que es maravilloso, William Dafoe y Robert Pattinson, y aquí es una película de época. Viajamos a fines del siglo IX, donde dos fareros, uno viejo y mucho más autoritario contra uno mucho más joven pero reservado, llegan a una inhóspita isla en Nueva Inglaterra para encargarse del mantenimiento del faro durante 4 semanas. Sin embargo, ahí la convivencia y el aislamiento pronto comienza a fracturar la percepción de la realidad. Así que esta es una película cuando ya estamos en nuestra casa y estamos sintiendo ese encierro y de alguna forma estamos sintiendo el viento, estamos viendo las marejadas y estamos sintiendo la humedad. Esta película nos pone pero totalmente en ese escenario. Es una película muy oscura, y que tiene un formato visual claustrofóbico. La película está en un aspecto, en una relación de aspecto casi cuadrada. Es 1:1,19 y eso no es gratuito. Se acerca mucho a lo que fue el origen del cine para favorecer esa relación de claustrofobia. O sea, uno visualmente no está viendo la pantalla rectangular o más ancha, sino que es casi cuadrada y visualmente uno ya de ahí se empieza a meter en eso como elementos psicológicos que te van generando esas sensaciones. Y lo otro es que está en blanco y negro. Eso, ¿por qué se sustenta? El blanco y negro, claro, el blanco y negro, todo esto está, no solo el blanco y negro, sino que también utiliza cámaras y lentes antiguos para generar ese contraste como más rústico y de ahí acercarnos un poco a esto más violento. Bueno. Entonces, las luces y sombras que tiene esta película de alguna forma tratan de aproximarse a lo que es como este claroscuro más clico e incluso que se aproxima a lo que fue en su época el expresionismo alemán. Grandes películas como El gabinete del doctor Caligari o el cine más gótico, que es muy expresionista. Ahí funciona esa como decisión estética, pero esa decisión estética además se va acompañado con monólogos. Hay una química que es bien destructiva entre los dos personajes, William Dafoe y Robert Pattinson. Hacen unas coreografías, hay agresión física, hay camaradería relacionada con el alcoholismo, tienen unos monólogos. Son solo 2 personas en un espacio reducido, también fue como teatral. Los dos se lucen, o sea, los dos son grandes actores. Y este duelo que tienen en conjunto también funciona muy bien. Así que para las personas que ya están ahí tal vez sufriendo ese encierro, para las personas que no les gusta estar tantos días en la casa o que están con estos tonos grises de la lluvia, El Faro te va a... y lo último que quería decir es que también tiene harta relación con la mitología marina. Entonces, para la gente de la costa,
también les va a gustar, así como no es gratuito que sea un faro, no es gratuito que estén cerca de la costa, no es gratuito que estén con la marejada y sintiendo la humedad. Así que el faro, contrario, para sentir la humedad y seguir sintiendo la humedad del encierro de estos días, The Lighthouse de Robert Eggers, disponible en Prime Video. Perfecto. Oye, yo me metí otra vez a Movie, así que estoy revisando cantidad de películas entretenidas. Oye, pero increíble. Oye, otra cosa, si una buena película, bien acompañado, ¿no es cierto?, en familia, con la pareja, qué sé yo, o solo, si muchas veces uno está solo y quiere ver una peliculita, qué sé yo, se entretiene, y si esto es acompañado con una bosca, con una estufita en los piececitos, con lo que sea que te cale, ya con un termoventilador por último, ya con el guatero. Con el guatero, como queráis, ¿ah? Vean una película, echen un vistazo a las películas de antaño, ¿no es cierto? Tú nos citas, es refrescante, es conocer también el origen y cómo llega ahora al cine, ¿no es cierto? Pero dependiendo de un montón de variables, factores, ¿no es cierto? Y temáticas que se vieron en un principio. Entonces, es conocer del cine. Es muy, muy entretenido, ese es el objetivo también de esto. Sí, buscando recomendaciones, ojalá que lo pasen bien, que les gusten las películas y cuidarse, lo más importante estos días. Eso. Oye, se le anduvo microcorte en el internet, pero entendemos que todo el sistema anda medio contracturado, digámoslo. Casi navego, casi me naufrago. Ok. Chao, amigo, cuídense. Buen fin de semana. Nos vemos. Chao, amigo. Descansa, buen fin de. Chao, chao.